La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, Dr. Gregorio Martínez Valdés, Proyecto CONACYT, presenta Conferencias, segundo aniversario del CIGE, del 24 al 28 de enero del 2022. ¡Comenzamos! Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente charla con motivo del segundo aniversario del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de la Universidad Autónoma de Coahuila. En esta ocasión vamos a tener una charla por parte de la maestra en Ciencias Irene Pacheco Torres. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Realizó una maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la Universidad Autónoma de Chapingo. Actualmente realiza un doctorado en Ciencias en Recursos Genéticos y Productividad. En su trayectoria ha colaborado en proyectos con fauna silvestre y en investigación enfocada en la microbiota bacteriana, empleando técnicas moleculares en especies de fauna en alguna categoría de conservación en el norte de México. Y su tesis doctoral trata sobre el microbioma bacteriano fecal de venado cola blanca, venado bura y borrego cimarrón en el norte de México. Cuenta con 2 artículos, 2 capítulos del libro y ha participado en diferentes congresos sobre microbiología, fauna silvestre y biodiversidad. Entonces vamos a dar inicio a esta charla que trata justamente el tema de la microbiota fecal en fauna silvestre por parte de la maestra en Ciencias Irene Pacheco Torres. Adelante, Irene. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Antes de iniciar quisiera agradecer la invitación. Y pues la finalidad es dar a conocer acerca del trabajo que se está realizando por parte de su servidora y un gran equipo de investigadores respecto a las bacterias fecales. Me voy a permitir compartir la presentación. ¿Me podrían confirmar si está en pantalla, por favor? Sí, ya se observa. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias. Les voy a platicar un poco sobre lo que titulé Bacterias fecales en fauna, un mundo poco conocido. Y antes de iniciar a entrar de lleno a este trabajo de investigación, hay 2 aspectos que considero importantes que debemos de saber antes de iniciarlo, y el primero de ellos es el término de microbiota. De forma general, el término microbiota se refiere a todos aquellos microorganismos que se encuentran en un sitio determinado. Un ejemplo muy característico es lo que conocemos como la flora intestinal. Y pues de forma más general, el término microbiota pues es saber quién es el que está dentro de determinado sitio, ¿no? Esta microbiota está compuesta por virus, bacterias, hongos, protistas y en algunos casos por algas. El segundo término importante es el término microbioma, que también son microorganismos, pero también en este término se incluye su material genético que se encuentran presentes en determinado sitio. Entonces, el término microbiota es quién es y el término microbioma es qué hace. Bueno, ¿y quiénes son las bacterias? Pues las bacterias son organismos microscópicos, es decir, que podemos observarlos solo a través de aparatos especializados. Son organismos unicelulares, son organismos procariotas y una de sus características más importantes es que se reproducen por división y esto les ha ayudado a obtener un gran éxito de reproducción y de crecimiento.
Bueno, ¿y qué sabemos de las bacterias? ¿Cuántas son? Pues se estima que son alrededor de quintillones. Esto quiere decir que el número de bacterias que se conocen es realmente poco, ya que se estima que solo el 1 o el 2% de estas bacterias han podido ser cultivables e identificables. Entonces el resto, que corresponde a un 98-99%, pues son bacterias no cultivables, por lo que se vuelve difícil de estudiarlas. Ahora, otra de la importancia de las bacterias es dónde la encontramos. Bueno, las bacterias técnicamente las vamos a encontrar en cualquier lugar del planeta, ya sea en el agua, en el aire, en el suelo, en el cuerpo, en la piel, en la sangre, en el intestino, en el material genético, material fecal, etc. Las bacterias también se dividen en dos grupos. Una de ellas son las bacterias aerobias y otras son bacterias anaerobias, aquellas que pueden sobrevivir con oxígeno y aquellas que pueden sobrevivir sin oxígeno, como el caso de las bacterias intestinales. He aquí donde radica un poco la dificultad de estudiar ciertas bacterias. Y bueno, ¿qué sabremos sobre las bacterias también? Pues existen bacterias que son buenas o que aportan algún beneficio, como por ejemplo las bacterias que se encuentran dentro del intestino y que conocemos también como probióticos, que ayudan a la digestión de los alimentos, a la absorción de nutrientes. Y también existen bacterias que se encuentran en el suelo que pueden ayudar al crecimiento de las plantas. Sin embargo, así como existen bacterias buenas, también existen bacterias malas, como aquellas que causan ciertas enfermedades, como el caso cuando nos duele el estómago, como las diarreas. También hay bacterias que causan enfermedades en plantas y hay unas otras bacterias que también pueden ocasionar problemas, por ejemplo, bucales en animales, específicamente en aquellos que se alimentan de carne o como algunos cánidos, como los perros o los gatos, entre otros muchos. Entonces, como sabemos que hay bacterias buenas, hay bacterias malas, también es importante preguntarnos por qué debemos de conocerlas. Y es aquí donde radican muchísimas interrogantes acerca de esta relación. Como sabemos y como se ha documentado, pues muchas de ellas son difícilmente posible cultivarlas e identificarlas. Entonces debemos de saber primero quién es, qué está haciendo, si es ahí el sitio al que pertenece, cómo se llama, cómo logra sobrevivir al ambiente donde la encontramos, por qué está ahí, qué función está cumpliendo y cómo llegó ahí. Entonces, ¿cómo podemos estudiarlas? Pues la técnica más común o la más tradicional es el cultivo de los microorganismos en materiales enriquecidos con nutrientes que son aptos para ciertas bacterias y que permiten entonces identificarlas. Sin embargo, como cita la literatura, pues muchas de estas bacterias no son posible cultivarlas, ya que el agar en el que se pueden sembrar no es ideal para ellas, o simplemente porque se necesitan condiciones donde no exista oxígeno para que puedan sobrevivir. Es por eso que en los últimos años, alrededor de unos 15, 10 años, se ha hecho uso de las nuevas tecnologías en donde se determina o se saca todo el material genético de las bacterias para poder identificarlas. Uno de los métodos más estudiados en la actualidad es el uso del gen 16S RNA ribosomal, que se encuentra en la subunidad de un ribosoma, que son aquellos que ayudan a la formación de las proteínas, y este ha sido una de las técnicas más empleadas. Este gen lo hemos usado o se ha usado a lo largo del tiempo, dado que es un gen conservado, es decir, que no cambia su estructura con el paso de los años o del tiempo, y es un gen universal. Esto quiere decir que absolutamente todas las bacterias lo van a tener, por lo que nos abre la posibilidad entonces de conocer un mayor número de bacterias que no hemos podido aún cultivar.
Y bueno, ¿en qué consiste este uso de nuevas tecnologías? Uno de los métodos más empleados es la secuenciación masiva de siguiente generación del gen 16S, que consiste en analizar el material genético de todas las bacterias de determinada muestra al mismo tiempo. Este proceso consiste en tomar nuestra primera muestra, ya sea excreta, ya sea sangre, piel, intestino. A esta muestra, se le extrae el DNA bacteriano utilizando otras técnicas moleculares, haciendo uso, en nuestro caso, de kits especializados para realizar esta extracción, y posteriormente se prepara para llevar a cabo una secuenciación que nos va a dar una cantidad sorprendente de datos que a su vez se van analizando con programas informáticos, cotejándolo con bases de datos que ya están establecidas. Perdón. Entonces, en este sentido, las bacterias en animales, ¿para qué estudiarlas? Bueno, como ya sabemos, muchas bacterias son desconocidas, no se pueden cultivar o es difícil identificarlas, pero también sabemos que existen algunas bacterias que son causantes de enfermedades tanto en humanos como en animales. En el caso de, por ejemplo, de la leptospira, que es una bacteria que es transmitida principalmente por roedores a algunos otros animales e incluso a los humanos, a través de la contaminación ya sea del suelo o del agua o por contacto oral, que por ejemplo queda expuesto en el medio ambiente y a veces nuestro cuerpo no está lo suficientemente fuerte y somos susceptibles a tomar estas bacterias del medio ambiente. Entonces esto ya se considera también un problema de salud pública. Otro punto importante de para qué estudiar las bacterias en animales es que pues también existen bacterias que causan enfermedades al propio animal, como el caso de la brucelosis en el ganado bovino, que les puede causar incluso abortos, o bien existen bacterias que son propias de ciertas poblaciones que al cambiar ciertas condiciones pues vuelven susceptibles a los animales, disminuyendo la población a causa de las muertes. ¿Para qué nos es útil entonces conocer las bacterias en animales? Bueno, primero porque estamos generando una base de conocimiento sobre las bacterias en determinadas especies, porque podemos incluirlas en aspectos de conservación o en el manejo de las poblaciones, ya sea silvestres, domésticas o en cautiverio. Y uno de los puntos importantes para la sociedad es que algunas bacterias son de importancia en la salud pública. En este contexto, antes de entrar ya al tema de investigación, bueno, ¿cuál es la relación que existe entre la microbiota bacteriana y la conservación de las especies animales? Que es la finalidad con la que nosotros trabajamos. Es que existen muchas amenazas para las especies animales que pueden alterar la composición bacteriana. En lo particular, considero que las más importantes son el cambio de uso de suelo por la agricultura, la contaminación, el cambio climático y el cautiverio. Todos estos aspectos van a llevar a una alteración en la salud animal por daños a la microbiota, causándole así una enfermedad, una disminución en poblaciones o bien simplemente los vuelve más vulnerables. En este contexto nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos de estudio en determinar, primero, generar una línea base de conocimiento para poder emplear en futuras investigaciones el manejo a través de estas bacterias. ¿Y por qué estudiamos las excretas? Bueno, la primera de ellas y la más importante es que son de fácil acceso y son no invasivos. Esto quiere decir que al lugar al que nosotros vayamos es más probable encontrar una excreta que cumpla las condiciones que nosotros necesitamos. Necesitamos que sea una excreta
fresca a encontrar el animal. Muchas veces encontramos la excreta, pero no encontramos el animal. Solo identificamos a través de ciertas guías o simplemente el reconocimiento que ya de forma empírica hemos generado. Y pues no es invasivo, entonces no estamos estresando para nada al animal. Y otro de los puntos importantes es que es considerado como un representante importante de la composición intestinal. Es importante hacer hincapié en esta parte que la microbiota intestinal es la microbiota más importante en los organismos, porque al ver una alteración, nuestro organismo queda expuesto o queda vulnerable, ya sea a una enfermedad o bien la muerte. Entonces, esta ha sido una de las técnicas más fáciles que se ha podido determinar para el estudio de microbiotas en fauna, sobre todo en fauna silvestre. Entonces, bueno, ya con este preámbulo, quisiera empezar a platicarles un poco sobre las investigaciones que se han llevado a cabo en algunas especies de carácter importante, en el norte de México específicamente, aquellas especies que se encuentran ya sea en zonas que son consideradas de conservación o bien que la misma especie está bajo alguna categoría de riesgo. El primero de ellos, el que quisiera platicarles, es acerca del perrito de la pradera de cola negra, Cynomys ludovicianus. Esta es una de las 2 especies que se encuentran en México y está catalogada como una especie amenazada por la NOM 059 de la Semarnat del 2010. Esto ha sido a causa de la reducción de su población, ya que pues la agricultura o las actividades humanas pues han disminuido la población. Este animal tiene importancia ecológica ya que es dispersor de semillas y también sus madrigueras pues existe una interacción con otras especies que a su vez son de importancia para la conservación, como algunas aves rapaces de las que se alimentan de este roedor o de esta ardilla, y alguna otra interacción como por ejemplo el bisonte americano. Esta especie se estudió en la reserva de Janos, en el noreste de Chihuahua. Es una de las colonias más grandes que existen de esta especie y es la única que se tiene documentada que existe en nuestro país. Entonces, nosotros fuimos a buscar las madrigueras, vimos que el animalito defecara y tomamos muestras. ¿Qué encontramos nosotros? Que existen 98 géneros bacterianos dentro de las excretas de esta ardilla. Y aquí lo que más resalta y es importante decir es que los 2 géneros más abundantes que encontramos en estas muestras no tienen un nombre. Es decir, que están ahí, pero nadie nunca las ha descubierto, nadie nunca ha nombrado siquiera la bacteria por X o Y razón. Entonces esto ya nos va dando una pauta del desconocimiento que se tiene acerca de las bacterias en los animales. Y pues encontramos 118 especies, también de las cuales solo 20 tienen un nombre conocido. Esto quiere decir que el resto de las bacterias pues no tiene ahora sí que ni nombre ni apellido. Todas estas bacterias que encontramos pues han estado asociadas a la absorción de energía de los alimentos y la degradación de la fibra de las plantas. ¿Qué es lo que prosigue entonces en estas investigaciones? Pues hacer un estudio más específico de cada bacteria que hemos encontrado para poder establecer sus características, quién es, qué hace, por qué está ahí, cómo llegó, si forma parte de la microbiota normal de la especie, si hay alguna alteración, pero pues para esto se tienen que hacer estudios tanto a corto, mediano y largo plazo. A partir de esta investigación se publicó el primer artículo en una revista de Barcelona, España, del perrito de la pradera, que está disponible y pueden encontrarla de acceso libre en internet, pues por si les es de interés. La segunda especie que encontramos en
que se estudió en esta reserva es el bisonte americano, bisón bisón. Se trata de una especie reintroducida a los pastizales del norte de México y sur de Estados Unidos. Tiene también una importancia ecológica en los pastizales, posee una interacción importante con el perrito de la pradera y también es un importante dispersor de semillas. En esta especie encontramos 303 géneros bacterianos, donde uno de los más abundantes fue el género Sporobacter. Esta bacteria ha sido reportada en bovinos domésticos como las vacas, en algunas cabras, y se encontraron 342 especies. El 80% de todas estas especies son desconocidas. Todas las bacterias que también se encontraron en estos animales están asociados a la microbiota intestinal de otros rumiantes y la mayoría de estas se encargan de degradar principalmente celulosa de los pastos que consumen los bisontes en su área de distribución. También hemos trabajado en la Reserva de la Biosfera de Mapimí. La Reserva de la Biosfera de Mapimí es importante porque es considerada un ecosistema representativo de los ecosistemas desérticos, principalmente en el norte de México. Dentro de esta reserva es posible encontrar 270 especies de animales vertebrados y se ha reportado que 48 de estas especies se encuentran protegidas y enlistadas en la NOM 059 bajo alguna categoría de riesgo. Sin embargo, en esta reserva ha habido un gran impacto por la ganadería extensiva que se lleva en el lugar y que ha degradado pues cierta parte del área y también ha tenido un impacto importante con la fauna silvestre. La importancia de realizar un estudio también aquí es pues ver si existe una interacción o una transmisión entre las bacterias del ganado extensivo y la fauna silvestre, ya que pues como se sabe la excreta queda expuesta por muchísimo tiempo en los sitios. Entonces en este sitio se realizó investigación en 12 especies silvestres, como especies como el coyote, el gato montés, la liebre cola negra, el venado bura, la tortuga del bolsón, que es una especie endémica del área, el murciélago norteño desértico, también llamado murciélago pálido, rata canguro de Merriam, rata canguro de Nelson, el ratón de Amazones chihuahuense, el ratón de Amazones de Nelson, el ratón de cactus y la rata magueyera. A su vez también se determinó la microbiota fecal de 2 especies domésticas que se encuentran en el área, como es la vaca y el caballo. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Bueno, que todas las bacterias que encontramos por especie pues se encuentran asociadas al tipo de dieta. En el caso de los carnívoros como el coyote y el gato montés, pues encontramos que existe una alta proporción del género Fusobacterium, que son bacterias que degradan proteína y que han sido reportadas en otros carnívoros como aves rapaces. Y el género Sporobacter, que también mencionamos con anterioridad como abundante en el bisonte, pues también ha sido reportado en algunos herbívoros rumiantes y en esta investigación lo encontramos de forma abundante en el venado bura y en la vaca. También encontramos que existe una alta proporción de bacterias que pueden causar enfermedades en murciélagos y en especies domésticas y que también son de carácter zoonótico, es decir, que estas bacterias pueden transmitirse a los humanos y causarles una enfermedad. Otro punto importante que a nosotros nos llamó muchísimo la atención es que existe una gran cantidad de bacterias desconocidas en el grupo de los roedores. O sea, las bacterias más abundantes que encontramos en las 6 especies de roedores que se investigaron son desconocidos, es decir, que nunca también nadie los ha encontrado. Hay algunas bacterias que han sido encontradas y tienen un nombre clave, pero todavía no son nombradas, como existe en la contraparte, donde hay bacterias que
pues es la primera vez que se les reporta, entonces no se tiene conocimiento sobre ellas. Entonces es muy interesante esta parte, porque si bien algunas otras especies tienen ciertas proporciones de bacterias que no se conocen, en el caso de los roedores fue todavía mayor. Esto quiere decir que hay un campo de conocimiento que necesita ser descubierto desde ya, y que hay mucha área de oportunidad. También encontramos que existe similitud en las bacterias de tortugas, caballos y murciélagos. Los carnívoros también se determinó una menos proporción de bacterias que en el caso de los herbívoros. Esto tiene que ver al tipo de alimentación o de las funciones que llevan, por ejemplo, los herbívoros para degradar la fibra o la celulosa de la que se alimentan. Entonces, las condiciones de la digestión pues también ayudan a la proliferación de un número mayor de bacterias. Es por esto que se encontró esta diferencia entre ambos grupos. Entonces, de manera más gráfica y más ilustrativa, quisiera mostrarles las diferencias que nosotros encontramos. Y bueno, en la parte inferior izquierda podemos ver que está el grupo de los carnívoros, que es muy diferente al grupo de los herbívoros rumiantes, que se encuentran en la parte superior central. Y que en el centro podemos encontrar un grupo mixto que está conformado por las muestras de caballo, de tortuga, de la liebre cola negra y del murciélago. Aquí un dato importante es que en el caso de la tortuga, la liebre y el caballo, pues son también organismos herbívoros. La liebre suele ser en ciertas ocasiones omnívora, y el murciélago se alimenta de insectos. Entonces, la lógica nos diría que pues estarían más próximos a los herbívoros rumiantes. Sin embargo, aquí entran otras condiciones que la literatura menciona, que también existen factores como la distribución, la filogenia, que se ven reflejados en la composición de la microbiota. Y pues es importante también recalcar que todo el grupo de los roedores se encontraron con características muy similares en la composición de bacterias que tenían. Y a partir de este trabajo de investigación, en la actualidad se encuentran publicados 2 capítulos de libros, uno de ellos sobre la microbiota del caballo en la reserva y el otro sobre el gato montés. Y bueno, otra especie que ha sido trabajada su microbiota es en la reserva de la biosfera de la Michilia, es el lobo mexicano Canis lupus bailey. Esta se trata de una especie endémica, extinta en vida silvestre hasta hace poco tiempo, que se ha llevado a cabo, si no mal recuerdo, hace unos 2 años, la liberación de ciertos individuos en vida libre. Es un importante depredador y pues ha sido considerado como una especie emblemática de la conservación. Esta especie ha sido introducida a programas binacionales para la recuperación de los individuos en vida libre y que pues en la actualidad está generando buenos resultados. En esta especie se encontraron también bacterias asociadas al tipo de dieta. También se encontraron 204 géneros, donde el género más abundante fue Fusobacterium. Es aquella bacteria que degrada proteína y que también ha sido reportada en otros carnívoros, como por ejemplo el caso anterior del gato montés y el coyote. Se encontraron 316 especies y en este caso particular se hizo una comparación entre las bacterias que se encontraban en excretas de lobo en la reserva, de la Michilia y en otro parque ecológico. Y bueno, se encontró que las bacterias del lobo de la Michilia
pues eran bacterias que estaban asociadas a la baja cantidad de proteína y carbohidratos. Esto quiere decir que la alimentación que les estaban dando no era la correcta, ya que los estaban alimentando con croquetas de baja calidad y muy esporádicamente les daban carne cruda, entonces el cambio en la composición bacteriana fue evidente. También a partir de esta investigación, recientemente el año pasado, se publicó un artículo en la revista Biology y bueno, aquí se reporta la diferencia entre la composición bacteriana de los dos tipos de dieta, tanto el de la reserva, que era con croqueta, como en el del parque ecológico, que ya era el tipo de alimentación indispensable para ellos. Y bueno, finalmente quiero platicarles sobre mi tesis doctoral, que es una tesis que se encuentra en proceso. Les he mencionado con anterioridad la composición de la microbiota bacteriana fecal, pero en esta parte les voy a hablar un poco sobre el microbioma bacteriano fecal de ganado colaborativo.
La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, Dr. Gregorio Martínez Valdés, Proyecto CONACYT, presentó Conferencias por segundo aniversario del CIGE. Hasta la próxima.